Hola amigos de Brújula Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a tratar uno de mis temas preferidos, que es el inmobiliario. Y cómo no, voy a intentar responder un email que, bueno, ya le he respondido personalmente antes de que este vídeo lo puedas ver, pero yo creo que me parecía interesante poder verlo y que habría más televidentes, más oyentes, más escuchantes, como queréis hablarlo, que piensen y que den también su opinión, ¿no? Estamos hablando de una persona vive en la Comunidad Valenciana y que recibe una pedazo de herencia, 1,5 millones de euros. ¡Wow! Una pasta, la verdad, ¿no? Desde el punto de vista de transmisiones patrimoniales, pues tiene que pagar 120.000 euros. Too much, ¿no? Me parece demasiado, pensando que estamos hablando de una situación de padre a hijo. El tema de impuestos de padres e hijos tendría que ser cero o prácticamente cero, porque no me parece ninguna lógica. Pero bueno, ahí está la Comunidad Valenciana y ya lo siento, macho, ya lo siento. Bueno, el tema, ¿qué es lo que me decía esta persona? Pues que en el año 2019, que es un año pues ya más o menos fuera de temas de pandemia, etcétera, pues que lo que había obtenido su padre en este año había sido unos 40.000 euros de ingresos anuales y que en este año pues había tenido que pagar 29.000 pavos de gastos, ¿no? Es cierto que me decía pues que había tenido una serie de derramas, pues que tampoco tenía muy claro si iban a ser unas derramas que se iban a dar todos los años, porque vale, este año me ha tocado aquí, este año me ha tocado en otro lado o no, o realmente iba a ser algo normal, ¿no? Entonces, claro, esta persona se planteaba, decía, vale, voy a poder obtener unos ingresos de 11.000 euros al año, voy a tener que pagar 120.000 euros de impuestos ya, no tengo los 120.000 euros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tendré que endeudar, ¿cómo lo tengo que hacer? No me merece la pena. También que esta persona que me decía, y sobre todo venía el email, ¿no? Porque en alguno de los vídeos que he comentado anteriormente, pues siempre hablo de que en el inmobiliario hay que sacar una rentabilidad pues más o menos limpia. Después hay que pagar impuestos, por supuesto, una rentabilidad bruta después de quitar una serie de gastos de alrededor del 4%. Si no sacas ese 4%, posiblemente algo estás haciendo mal desde el punto de vista de gestión inmobiliaria, ¿no? Entonces, claro, esta persona me decía, estoy hablando de unos 10.000, 11.000 euros sobre 1,5 millones de euros, estamos hablando de un 0,7% que no tiene nada que ver con la rentabilidad pues que estás comentando que se saca, ¿no? Entonces, pues antes de nada, la pregunta que te haría es, ¿tú aceptarías la herencia o no? Yo, en mi caso, ¿qué es lo que primero te diría, no? Que lo primero tendrías que aceptar la herencia en concepto de beneficio de inventario, porque estamos hablando que si resulta que nos encontramos que la herencia por H por B tiene algunas deudas que tú desconoces, pues porque tu padre haya dejado alguna deuda o que tengas alguna cosa por ahí que pueda salir, que son cosas que a veces pasan, pues te vas a encontrar que ese 1,5 millones de euros pues no vale tanto si de repente tu padre tiene una deuda de 2 millones de euros, ¿no? Entonces tendrías la posibilidad de no aceptar esa herencia, ¿no? Entonces este concepto de aceptar la herencia en concepto de beneficio de inventario es algo que hay que hacer sí o sí, ¿vale? Nunca hay que decir ni sí ni no, hay que aceptar la herencia en concepto de beneficio de inventario. También puedes decir no en el caso que lo veas, pues bastante claro que aquí no hay mucho, ¿no? Bien, que se acepte en concepto de beneficio de inventario no significa que no tengamos que pagar los impuestos correspondientes. Y para pagar estos impuestos correspondientes, que según lo que me comentas, has calculado que son alrededor de 120.000 euros, pues tendríamos 6 meses desde el fallecimiento de tu padre para hacer frente a este pago. Porque yo creo que hay mucha gente que piensa y dice, vale, pues lo cojo y acepto el beneficio de inventario. Y después de ver todo, pues digo que sí o digo que no, y así a Hacienda, pues si no me interesa no le pago. No, Hacienda cobra, y como sabéis muchos, pues cobra mucho. Luego, primera cosa que tendría que preguntarte, ¿no? Y que te lo preguntaba en el email es, primero, hace falta muchos más datos. ¿Qué es lo que yo te recomendaría? Primero, que fueras a un profesional. ¿Por qué? Porque con todo yo puedo ponerme todo de mi interés, puedo darte mi opinión, puedo pensar todo, pero yo creo que en este punto, yo creo que necesitarías una persona especialista, digamos, 1, 2 o 3 personas especialistas en la Comunidad Valenciana, pues que te movieran todo desde el punto de vista legal, como te moverían desde el punto de vista de inversión inmobiliaria o una especie de gestión patrimonial, digamos, inmobiliaria, para que te hagan bien, digamos, los números, ¿no? Porque esto yo creo que es algo esencial, ¿no? Yo creo que muchas veces hay gente, pues que sí, que va a una asesoría que le hace los números para pues, saber lo que tiene que pagar o dejar de pagar, pero a veces se olvida que detrás de esas cantidades hay un patrimonio inmobiliario que muchas veces, y yo creo que es una parte importante, pues que no está bien utilizado o que la rentabilidad que se está obteniendo no sería digamos, la correcta. ¿Qué puntos, digamos, negativos te pondría, ¿no? Y qué es lo que haría, ¿no? Para que empezaras un poquito a dar una vuelta y pensar, ¿no? Desde el punto de vista de ingresos, yo creo que
posiblemente, por no decirte en un porcentaje importantísimo, nos encontraríamos que mucho del patrimonio inmobiliario no estaría actualmente alquilado. Una SOCIMI entre un 5 y un 10% es lo que tienen normalmente parado, es decir, que no tienen una rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si te encuentras que desde el punto de vista de gestión patrimonial pues tienes más de ese 5 o 10% parado, es decir, que estaríamos hablando entre unos 75.000 y 150.000 euros de tu patrimonio que no te da ninguna rentabilidad, pues entonces tienes que pensar que algo ahí, digamos, estás haciendo, digamos, mal, ¿no? Que es lo que también te he comentado, ¿no? Que tienes que obtener una rentabilidad al final entre un 4% y un 6% bruto antes de quitar todos los gastos. En el caso que, por ejemplo, que tengas una propiedad inmobiliaria de un piso, vas a tener una serie de gastos asociados a ese piso muy diferentes a si, por ejemplo, es una plaza de garaje o si, por ejemplo, es un terreno, ¿no? que lo alquilas, ¿no? En el caso de un terreno, por ejemplo, de una parcela de garaje, yo le pediría una rentabilidad posiblemente algo inferior, porque no tienes tanta necesidad de un working capital, ¿no? Un trabajo, una cantidad de dinero que la tengas que estar usando, ¿no? Entonces eso es lo que te diría, ¿no? Pisos, pensaría ese 6%, por debajo garajes o otras cosas pediría de ese alrededor de, digamos, de ese 4%, ¿no? ¿Qué es lo que me huele con todo lo que me estás comentando realmente? Pues lo que te decía, ¿no? Que yo creo que tienes una cantidad importante pues de propiedad inmobiliaria pues que directamente no está alquilado. Y eso yo creo que es algo que estamos viendo habitualmente, como si vamos por diferentes ciudades pues nos encontramos con muchos locales comerciales o tiendas o incluso pisos que llevan años y años sin alquilarse, ¿no? Entonces, que haya gente que esté dispuesta a llevar años y años sin alquilarse es que esa gestión del patrimonio inmobiliario pues no ha hecho absolutamente nada. Entonces eso es lo que digamos te diría, ¿no? Desde el punto de vista de aceptar o no aceptar la herencia, ¿vale? Que yo creo que estamos hablando de unas cantidades pues digamos bastante importantes. 120.000 respecto a ese 1,5 millones de euros, yo creo que nos da un margen más que suficiente a la hora de aceptar la herencia, ¿no? Yo creo que uno de los mayores errores que hay mucha gente que comete, ¿no? Dice, yo tengo este piso, que este piso vale una barbaridad y yo creo que vale 200.000 euros o 300.000 o 400.000 porque hace 20 años un amigo lo vendió por 200.000 euros y la inflación tiene que haber sido la de Dios. Pues eso a veces yo creo que no sería lo correcto, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que te recomendaría? Vete a una inmobiliaria o 2 o 3, que no pasa nada, y que estas inmobiliarias estarían una tasación de ese bien o esos bienes inmobiliarios que tengas, diciéndoles una cosa, yo creo que es clarísima: cuál es el precio para que esta propiedad se venda en 3 o 6 meses. No le daría más de 6 meses. ¿Por qué? Porque una inmobiliaria, cuando le pides que esta propiedad se tiene que vender entre 3 y 6 meses, te va a decir bien a las claras el precio más o menos de mercado, incluso te lo va a dar un poquito por debajo de mercado. ¿Para qué? Para que esa propiedad se venda, ¿no? O sea, porque está muy bien que Hacienda te diga que tienes 1,5 millones de euros, pero posiblemente te puedas encontrarte que haya cosas que no van a ser 1,5 millones de euros ni de palo, ¿no? Ahí, en ese punto en el que tendrías unas diferencias con Hacienda, es cuando posiblemente tendrías que tener una ayuda desde el punto de vista legal para que te lo movieran, para, digamos, pagar pues algo menos de impuestos, ¿no? Esto es algo que muchas veces hay mucha gente pues que desconoce, y es que por mucho que Hacienda te diga que esto vale 1,5 millones de euros, si no vale 1,5 millones de euros y puedes mostrar bien a las claras que no vale ese 1,5 millones de euros, pues ese proceso legal pues digamos que puede, digamos, merecerte la pena, ¿no? Que eso yo creo que también es una de los puntos que yo daría, ¿no? Estamos hablando de 120.000 euros y posiblemente ahí te puedes encontrarte que hay cosas que puedas, digamos, rascar, ¿no? Yo no sé si habrías tenido en cuenta todo esto, porque en diferentes comunidades autónomas pues tienen diferentes tipos pues de ayudas, ¿no? o deducciones, ¿no? Por ejemplo, si heredas una vivienda y esa vivienda que heredas vas a vivir en ella, por ejemplo, puedes tener una deducción. O si, por ejemplo, es un terreno que se dedica a temas de agricultura, etcétera, pues hay en determinadas comunidades autónomas pues que tienes incluso una deducción de hasta un 99%. Entonces, todo eso tenlo en cuenta, porque al final hay muchas veces cosas que la gente desconoce, dice lo que vale, pone lo que pone y te podrías haber ahorrado, pues digamos, una cantidad pues bastante importante, digamos, de dinero. Bien. Después de que, digamos, la inmobiliaria nos habría tasado esos bienes, nos habíamos encontrado que en 3-6 meses cuánto se podía vender o dejar de vender, con ese número es el número que empezaría a calcular para ver realmente cuál es ese patrimonio inmobiliario de verdad. Lo que antes he dicho, que una cosa Hacienda diga una cosa no significa que eso sea el verdadero patrimonio que tengas y que ese patrimonio inmobiliario en 3 o 6 meses lo puedas vender. Y el consejo sería,
aquel patrimonio inmobiliario que no te dé ese 4% limpio, vender, ¿vale? Eso es lo que tendrías que tener en cuenta. ¿Qué es lo que te diría también? Que si todo el tema inmobiliario para ti, pues lo has conseguido una herencia, no te mola, pasa, tal, pues que el tema de vender no es tampoco nada malo. ¿Por qué? Porque encontrarte con una cantidad de patrimonio inmobiliario importante y que no sepas gestionarlo o que lo vas a gestionar mal, pues yo creo que es un punto de que vender, yo creo que es una de las posibilidades pues bastante buenas, por no decir, digamos, otra cosa. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, pues como no, darle OK, o darle me gusta, o darle lo que queráis y comentar, ¿no? Yo creo que el tema de los comentarios es esencial, ¿no? En este tema de vídeos, que hablemos desde el punto de vista de que si hay que pagar 120.000 euros por la herencia de tu padre, me parece una exageración, me parece una barbaridad, o sea, no tiene ninguna lógica. Y también, pues desde el punto de vista de gestión inmobiliaria, porque yo creo que es uno de los problemas que desde el punto de vista de mucha gente estoy viendo, ¿no? Que hay mucha gente que tiene una cantidad de inmobiliario muy potente y que realmente con lo que ingresa de los alquileres únicamente lo utiliza para pagar los gastos y que ese 4% no lo obtiene en muchos de los casos. Entonces, lo dicho, si no obtenías ese 4%, es momento de que gestiones tu patrimonio inmobiliario de una manera correcta. Nada más, salud y república.